¿Cómo están mis queridos alumnos del Colegio San Carlos Pedregal? Otra vez el profesor Luis Salas Compi, esta vez con el tema de magnitudes físicas. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Vamos a conocer cuáles son las cantidades físicas que interactúan en nuestro universo o en nuestra naturaleza y qué unidad de medida presenta cada una de esas magnitudes o cantidades físicas. Por ejemplo, acá en la figura vemos claramente dos tipos de cantidades físicas. ¿Y cuáles son? Primero vemos un reloj, que me va a denotar una cantidad física que se llama tiempo. Y ahora tenemos a lo que es una persona a una velocidad. La otra magnitud física pues va a ser la velocidad. ¿Ok, chicos? Y así vamos a conocer cómo esas cantidades físicas interaccionan con nuestro hacer diario. ¿Pero qué es una magnitud física? Una magnitud física es todo aquello que puede ser medido y que puede ser percibido por algún medio. O sea, nuestros sentidos van a percibir esas magnitudes físicas. En nuestra vida diaria nosotros vemos a carros a grandes velocidades. Nosotros cuando vamos a un mercado o a un supermercado, tenemos que pesar los alimentos. Decimos, dame 1 kilogramo de papa, dame 1 kilogramo de manzana. O simplemente pedimos medio litro de gaseosa. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí están relacionándose magnitudes físicas. Toda magnitud física siempre va a tener un valor numérico y una unidad de medida. Siempre va a ser así. Pero hay tantas magnitudes físicas que tenemos que clasificarlas. Pero todas las magnitudes tienen valor numérico y unidad de medida. Las magnitudes físicas son numerosas, como te dije, son varias magnitudes que describen a los fenómenos físicos. Por ejemplo, un fenómeno físico es la velocidad cuando tú cambias la posición. Entonces, una cantidad física se le va a llamar velocidad. Por ejemplo, la rapidez, la aceleración, la masa de un cuerpo, el peso de un cuerpo, el volumen y la presión. Ojo que acá en magnitudes también vamos a denotar la diferencia entre masa y peso, porque muchos creen que la masa y el peso es lo mismo. No. Por ejemplo, cuando tú vas al mercado y dices, ¿cuánto pesa esa cantidad de papa? ¿Te das cuenta? Está mal dicho. Se tiene que decir cuánto es la masa de esa cantidad de papa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el peso es un tipo de fuerza. Como es un tipo de fuerza, entonces no tiene nada que ver con la masa o en el concepto. Son masa es cantidad de materia y el peso es una fuerza de atracción hacia el planeta Tierra. Date cuenta lo que sucede. Escucha los conceptos que te he dicho. Ahora, las magnitudes o cantidades físicas se clasifican según su origen y según su naturaleza. Según su origen, ¿cómo se clasifican? En magnitudes fundamentales, auxiliares y derivadas. ¿Quiénes son las fundamentales? Las fundamentales van a ser 7, ahorita las vamos a conocer. Son base o esencial de la física. Por algo está con la palabra fundamental, ¿no? Las magnitudes derivadas son las que derivan, la palabra también es derivada, derivan de los que son fundamentales, de esas 7. Si nosotros relacionamos unas cuantas magnitudes fundamentales, podemos sacar a otra que es derivada. Y mediante ecuaciones vamos a ver cómo se pueden relacionar las derivadas que vienen de las fundamentales. Y también hay magnitudes auxiliares. Las auxiliares son 2. Y es como un apoyo para poder denotar magnitudes físicas. ¿Ok, chicos? Y solo son 2, como te vuelvo a repetir. Ahorita también las vamos a conocer. Según su naturaleza, ¿cómo se clasifican las magnitudes? Pues en escalares y vectoriales. Y las magnitudes escalares, ¿qué diferencia tienen con las vectoriales? Pues una magnitud vectorial va a tener dirección. Y esa magnitud se va a representar por medio de un vector. Y las escalares pues no tienen dirección. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué sucede? Todas las magnitudes siempre van a tener un valor numérico y una unidad de medida. Ahorita vamos a conocer las unidades de medida de cada magnitud. Por ejemplo, acá tenemos un reloj que me denota el tiempo, una magnitud. Acá tenemos el metro que me denota la longitud, una balanza que simplemente va a medir la masa, un termómetro que mide la temperatura. Y así nosotros podemos encontrar en nuestra vida diaria magnitudes físicas. ¿Ok, chicos? Ahora, magnitudes físicas fundamentales de lo que te dije son 7. Y como dice acá, son consideradas independientes y elementales. No se pueden expresar en términos de otras.
de otras magnitudes, claro, porque ellas son las elementales. A partir de estas magnitudes se construyen otras magnitudes. ¿Cómo se llaman las demás magnitudes? Derivadas. Pero ahora en esta clase solo vamos a conocer a las fundamentales con las auxiliares. ¿Cuáles son esas magnitudes entonces? Tenemos a la masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente y cantidad de sustancia. Esas son las 7 magnitudes fundamentales, con su respectiva unidad de medida en el sistema internacional. Kilogramo para la masa, metro para la longitud, segundo para el tiempo, Kelvin para la temperatura. Ojo que acá en Perú utilizamos grados Celsius, pero en el sistema internacional es Kelvin. Candela para la intensidad luminosa, amperio para la intensidad de corriente y mol para la cantidad de sustancia. Ahora, ¿cómo se simbolizan las unidades de medida de cada magnitud fundamental? Mira cómo se simboliza. El kilogramo con kg, metro simplemente m, segundo S minúscula, Kelvin K, candela CD, amperio A, mol simplemente mol. Date cuenta que acá tenemos dos apellidos de científicos como unidad de medida de las fundamentales. ¿Cuáles son? Kelvin y amperio. Como son apellidos, su simbolización se hace con la letra inicial y mayúscula. El ángulo plano y el ángulo sólido son magnitudes físicas auxiliares, y estas magnitudes físicas auxiliares me permiten definir otras magnitudes físicas, ¿sí? El ángulo plano tiene una unidad de medida, radián, y el ángulo sólido, estéreo radián. ¿Cómo se simboliza radián? Con rad, y estéreo radián con SR. En el sistema internacional de unidades, ¿qué ha sucedido? Mira, una magnitud física puede ser medida de diferentes formas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros queremos medir la altura de una pizarra, podemos coger la regla, podemos coger el centímetro y la medimos. O simplemente denotar un patrón. Ah, la longitud de mi mano hacia el codo. Entonces, ¿cuántos codos va a medir mi pizarra, por ejemplo? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros podemos medir de diferentes formas a una magnitud física. El espejo se puede medir y de repente sacamos 1 metro de largo. Ah, pero de repente otra persona utilizó otra forma de medir y dijo, yo saqué 100 centímetros. Y otro dice, no, yo saqué 3.28 pies. Y otra persona dice, no, yo saqué 39.4 pulgadas. ¿Sabes qué? Estamos hablando de la misma longitud, porque todos son equivalentes, solo que son expresadas de diferentes unidades de medida. Porque nosotros sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. La diferencia está en la unidad de medida. ¿Sí, chicos? Entonces vas a tener mucho cuidado con las magnitudes físicas y sus unidades de medida. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de medida de la longitud en el sistema internacional? Es metro. ¿Y qué pasa con las demás unidades? No son del sistema internacional. La unidad de medida de la longitud es metro. Acá está, mira, expresado. Ahora, en el mundo científico se vio en la obligación de establecer una medida única, o sea, la del SI, la general para una magnitud, que sea aceptada y usada en la mayoría de países. Entonces, en 1960, durante la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, se lleva a cabo en París, se elaboró un nuevo sistema, denominado SI, o sea, Sistema Internacional, que establece 7 fundamentales con 2 auxiliares, también llamadas complementarias, las mismas que solo tendrían una unidad básica, que en este caso las auxiliares son radián y estéreo radián. Eso es lo que sucede, chicos, de la historia y esas magnitudes fundamentales y las auxiliares. Ahora mira, ¿sabías que es posible medir la masa en función de la unidad de masa kilogramo? Usando un medidor de masa o balanza. Por ejemplo, acá tenemos a un medidor de masa. Date cuenta. Entonces, qué fácil, porque yo pongo este producto sobre la balanza, sobre el platillo, y acá me va a indicar la aguja una cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo, chicos? Es una forma de medir la masa. Pero otra forma de medir la masa es comparando 2 masas.
Porque acá yo puedo poner un patrón que puede ser 1 kilogramo, una pesa, así se le llama, una pesa que es de 1 kilogramo. Y acá al costado puedo tantear los platillos y poner acá una cantidad de masa que me dé exactamente 1 kilogramo. Y el platillo, claro que tiene que estar balanceado para saber que acá también tenemos 1 kilogramo. Entonces hay dos clases de instrumentos para determinar la masa. La balanza común, que son la de los platillos, que determina la masa por la acción de la gravedad sobre el objeto que se está pesando, ¿sí? Y la balanza de resortes, como la de acá, porque acá dentro de este instrumento hay resortes, por eso acá también está la aguja que te va a dar una medición. En cambio, determina el peso debido a que el resorte responde a la acción de la gravedad. Mira la diferencia. ¿Ok, chicos? Entonces, la balanza de resortes, por consiguiente, da un peso también en Newton. Sí, va a dar un peso en Newton, chicos. Entonces, eso es lo que sucede con la masa. Mucho cuidado, alumnos. ¿Ya? Entonces, puedes denotar diferentes instrumentos de medición, como para otras magnitudes también. Continuamos con la resolución de ejercicios. A ver, el problema número 1 te dice, indica cuál es una magnitud física fundamental. Tú debes entender algo, por favor, alumno, que solo son 7 fundamentales. Y acá vamos a repasar cuáles son esas 7 fundamentales. Primero tenemos a lo que es la longitud. Después tenemos a lo que es la masa. Después al tiempo. Después tenemos a lo que es la temperatura, por ejemplo. Y de ahí tenemos a la intensidad luminosa. Después tenemos a la intensidad de corriente. Y de ahí tenemos a la cantidad de sustancia. ¿Sí? Ahora, cada magnitud física tiene su propia unidad de medida. Recordemos, la unidad de medida en el sistema internacional, por si acaso, ¿ya? Va a ser de la longitud metros, de la masa kilogramos, del tiempo segundo, de la temperatura Kelvin, de la intensidad luminosa candela, de la intensidad de corriente ampere y de la cantidad de sustancia mol. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tú tienes que repasar, que estudiar, ¿sí? Entonces vas a tener mucho cuidado con esa partecita. Acá en el 1 me dice, indica cuál no es una magnitud física fundamental. Y recuerda, las fundamentales solo son 7, nada más, no hay otra. Solo son 7. Recordemos también, ¿cuántas son las auxiliares? 2, pero ¿quiénes son? Son el radián y el estéreo radián. Esas son las dos auxiliares. El radián, ¿qué unidad de medida tiene? Rad. Y el estéreo radián, SR. Así se simbolizan, chicos. Sí, son dos magnitudes auxiliares. Ahora sí, respondamos el número 1. La longitud sí es fundamental, la temperatura también, el tiempo y la masa. La que no es fundamental es la velocidad. ¿Qué pasa en el problema número 2? En el sistema internacional, la masa se mide en. Ojo, la masa se mide en, puede ser onzas, puede ser kilogramo, puede ser libras. Pero ¿sabes qué sucede? Te está diciendo claramente en el sistema internacional. Lo que yo te he mencionado acá son unidades de medida de la masa. Pero la del sistema internacional siempre va a ser kilogramo. ¿Ya, chicos? A ver, en el problema número 3, ¿cuál de las alternativas presenta una magnitud física fundamental? ¿Cuál de las alternativas presenta una magnitud fundamental? A ver, metro, tiempo, kilogramo, segundo y velocidad. Profesor, me está hablando de una magnitud fundamental, no te está hablando de una unidad de medida. Yo sé que el metro es una unidad de medida, pero de una fundamental. El segundo es la unidad de medida de una fundamental. ¿De qué fundamental es el metro? De la longitud. Y el segundo, del tiempo. Pero ¿cuál es la magnitud física fundamental? Pues el tiempo. ¿Cuya unidad de medida cuál es? Pues segundos. ¿Te das cuenta? Entonces hay que leer bien la pregunta. ¿Qué sucede en el problema número 4? Una magnitud fundamental tiene... ¿Qué tiene siempre una magnitud fundamental? ¿Qué te dije? Siempre una magnitud fundamental va a tener valor numérico y unidad de medida.
Siempre va a ser así, chicos. No te olvides de eso. A ver, en el problema 5, ¿qué dice? En el sistema internacional, la unidad del tiempo, ¿cuál es? Fácil, ¿no es cierto? Ya hemos repasado eso. La unidad del tiempo en el sistema internacional es segundos. Oye, la unidad del tiempo puede ser minuto, puede ser horas, puede ser segundos, puede ser milisegundos, etcétera. Tantas unidades que tiene el tiempo, días, semanas, etcétera. Pero ¿cuál es la del sistema internacional? Segundo. Por eso acá, alumnos, marco la D. ¿Qué pasa en el problema 6? A ver, en el problema 6 nos dice, según el origen de las magnitudes físicas se dividen en, según el origen, no te olvides de esto, las magnitudes físicas se clasifican según su origen y según su naturaleza. Y según su origen, ¿cómo se clasifican? En fundamentales, ¿qué más? Auxiliares y derivadas. Y según su naturaleza, ¿cómo se clasifican? En escalares y vectoriales. No te olvides también de eso, por favor. Y acá, ¿qué pondríamos? ¿Escalares y vectoriales? No, eso es según su naturaleza y acá me dice según su origen. La primera está mal. ¿Derivadas y vectoriales? Tampoco, no hay una clasificación entre derivadas y vectoriales. Mal. ¿Fundamentales y derivadas? Puede ser fundamentales y derivadas para la clasificación según su origen. Integrales, perdón, fundamentales y vectoriales tampoco, integrales. No hemos hablado nada de integrales. Entonces la respuesta sería la C. En el problema 7 te dice, es una magnitud física fundamental. Ya conocemos a las magnitudes físicas fundamentales. Una cosa es hablar de la unidad de medida de esa magnitud fundamental y otra cosa es hablar en sí de la magnitud fundamental. Entonces lo más correcto acá sería la B. La longitud es una fundamental. Profesor, ¿y el segundo no es una fundamental? No, el segundo es la unidad de medida de una fundamental. Ten mucho cuidado. En el problema número 8 dice, la cantidad de sustancia en el SI, en el sistema internacional, es su unidad de medida en qué es. La cantidad de sustancia, chicos. ¿Es mol o no? Kilogramo es de la masa, segundo es del tiempo. ¿Es mucho? No hemos hablado nada de eso, alumnos. Gramo es de la masa también, pero no es la del sistema internacional. Entonces la respuesta es D. La unidad de medida de la cantidad de sustancia en el SI es mol. Problema 9. Escribe verdadero o falso. A ver, la primera opción. ¿A cada magnitud fundamental le corresponde una única unidad de medida? Sí. Una única unidad de medida a cada magnitud fundamental. ¿Ya? Verdadero. ¿El tiempo es una magnitud física fundamental? También verdadero. Son 7 y ahí está incluido el tiempo. ¿La velocidad no es una magnitud física fundamental? Verdadero. Porque las fundamentales solo son 7 y la velocidad no está ahí. Entonces la opción sería B. A ver, en el problema número 10, en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de la temperatura? Acuérdate lo que yo te he dicho. Celsius es grado Celsius, es la que usamos en Perú, pero no es la del sistema internacional. ¿Cuál es la del sistema internacional? El apellido de un científico también. ¿Cuál es? Kelvin, ¿no es cierto? Por eso la clave es la C. Tareita. Vas a resolver los problemas de este tema 11, 12, 13, 14, 15 hasta el 20. Sí, todos esos problemas los que ves acá. ¿Ya? Entonces, por favor, otra vez te vuelvo a repetir, yo no quiero que copies la teoría. Lo que quiero es que resuelvas los problemas en tu cuaderno. Pones ahí bien grande, magnitudes físicas 1. Y de ahí pones tarea, resolución de problemas y resuelves los problemas. Por favor, con orden. Ya he visto unos compañeros que me están enviando cuadernos así como que hechos a la gana. No quiero eso, tú sabes muy bien. Yo reviso hoja por hoja. Entonces ten mucho cuidado, por favor. Cuídense, chicos.